Óscar, buenos días y Muy bienvenido. Buenos días, Arturo. Gracias por la invitación, como siempre, a PCN y por la hospitalidad y desearle. Escuché por ahí que es cumpleaños del ingeniero Bonilla, pues felicitaciones porque sigue muy activo. Y seguirá Claro. muy activo porque no se dobla ante tanto trabajo que hay y que viene. Es de los que descansa haciendo adobes. Sí, es una de sus virtudes. Ayer todavía a las 11 de la noche andábamos por ahí platicando algunos temas. Déjame, a reserva de que presentemos el tema que hoy abordaremos, Óscar, Sí. atender a Juanita Hernández, Adelante, a quien ya la adelante. tenemos en la línea. Juanita, buenos días, bienvenida. Estamos al aire. Un saludo cariñoso a ti y al personaje que te acompaña. El Y doctor un Óscar saludo Páez. a todos los trabajadores Igualmente, de Juanita, muy PCN. buenos días. Gracias, Mi Juanita. comentario es este. Hoy es un día muy especial, grandísimo, porque ahora se encuentra de manteles largos el señor Bonilla y él madruga a trabajar porque tiene muchas energías para seguir ayudando al pueblo. Así es que este señor se merece mis mañanitas, aunque sea poquito, pero tengo un gran orgullo de tener al señor Bonilla, que me va escuchando, creo yo que me va a escuchar. Estoy seguro. Le voy a cantar las mañanitas. Viene de ahí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó. Bravo, bravo, señor Bonilla. Felicidades, felicidades en este día grandioso que todos te vamos a festejar el 10 de mayo. En la 10 de mayo te vamos a festejar, Bonilla. Tenelo presente. Gracias, Juanito, hermoso. Gracias, que Diosito Juanita. me los agarre a los dos de los hombros y me los pase del peligro a donde no me les pase absolutamente nada. Bendiciones, hijito, cuídate, mi hijito lindo, y el Señor que te acompaña, y al Señor Bonilla donde quiera que él ande, que Diosito y los angelitos me lo acompañen. Está Gracias. aquí y está estudiando. Gracias, Juanita. Y entramos en materia. Como decías, Juanita, muy bien entonada. Entonada. Yo tengo el gusto de conocerla personalmente. Cuando me platicó de su vida, la verdad, una impresión muy grata. Una mujer de trabajo, de esas que se han abierto Camino en la vida. brecha, por su cuenta, con los hijos a cuestas, su matrimonio en un momento determinado, queda viuda, y esto incluso pues lejos de amilanarla o de decir pues voy a confiar en mis hijos, Para sigue enfrente. todavía, sí, sigue trabajando fuerte, intensamente en diversas ciudades de Estados Unidos. Ya estoy contando su vida sin su permiso, Juanita, pero pues usted ya me la reveló. Regresa a Tijuana, donde ya se había asentado, y continúa trabajando. Y la verdad, pues una mujer admirable de trabajo que a nadie le ha pedido nada, todo se lo ha ganado. Ella empieza vendiendo zapatos muy joven en las orillas de la capital del país, o en algún estado del Yo tengo centro un de la poema República. que se llama De Damas Artesano, que Ajá. tiene que ver con los zapatos. Luego me lo platicaré. compartes porque creo que Claro. me habías platicado de él, si mal no recuerdo, por algún tema relacionado con las zapaterías. Sí, claro, sí. Por Mi algún papá tema. trabajó en una fábrica de zapatos. Ah, Y exacto. hacía zapatos para dama, Sí. solo para mujer. Por eso ya recordé que me habías platicado el origen de ese poema. Entramos en materia. Oye, pero aprovechando lo de Juanita, fíjate que hay un pensamiento de Platón, que yo recurro a él hasta para tranquilizarme a veces, ¿no? Dice, sé amable, porque a cualquier persona que te encuentres en el camino está
cursando una dura batalla. Y bueno, esto también lo practico porque yo acostumbro a platicar con gente extraña, ¿no? Y te encuentras en la calle a gente fabulosa. Me encontré un señor barriendo un negocio de hamburguesas. Platiqué largamente con él, venía de Estados Unidos con una historia fabulosa, pero ya acabado ahí barriendo, ¿no? Y entonces igualmente digo, no solo libran actualmente una dura batalla, Arturo, sino que su vida, toda su vida, fue una dura batalla, digna incluso de recuperarse en una biografía. Hay gente fabulosa que está por ahí viviendo, pues ya los últimos momentos de su vida tal vez, o algunos 10 o 15 años más, pero con una historia detrás fabulosa. Sí. ¿Qué es lo que me estás diciendo de Juanita? A quien no tenemos el gusto de conocer, pero saludamos desde aquí. Buen día, Juanita. Así es, y también igual brevemente, en algún momento en que hacía fila para cruzar a San Isidro, pues ya sabes, no falta tener que hacer alguna gestión, recoger el correo, los trámites, etcétera. Un hombre se acerca, le limpia el carro, pues sí, no estaba tan sucio, pero pues más bien era como que... Necesitaba una talladita. Sí, y me cuenta, me deportaron, me encuentro en este país sin ninguna identidad, porque pues no tengo identificación, tampoco la tuve en Estados Unidos. Ahora sí que, como dice una canción, no soy de aquí, ni soy de allá. Y dice, 70 y tantos años, ya casi los 80, quizás andaría por allí, 75, 78. Lo único que quiero es poder seguir trabajando. Y me quedo por acá, con el corazón estrujado. Y en la mañana, si también escuchaste parte de la conferencia mañanera, Óscar, yo ese tema ya lo había pensado, discutir con el auditorio. Lo que hoy pues parece como una especie de, no diría yo una guerra, pero sí una discusión en torno al origen del tema de las pensiones para los adultos mayores. Claro. Que tú sabes que se ha convertido también en un caballito de batalla, por lo que toca a algunos grupos que esto han criticado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y desde hace unos días circula precisamente un promocional en la voz de Vicente Fox, quien advierte que no te engañen, este programa lo inicié yo. Sí, claro. Y así una serie de temas que ya en su momento los discutiremos. Habrá un momento de tocar esos temas también que me encantan, por supuesto. Sí, pero hoy tenemos particularmente uno más, que es el que tú traes a esta mesa, y que es el sistema de sanciones estadounidense. Sí, Arturo, es un tema correlativo al tema anterior, cuando hablamos de la llamada diplomacia coercitiva. La del Es decir, Big Dick. La coerción se ejerce de múltiples formas. Una es la forma diplomática, la coerción puede ser armada también, es decir, la presencia de los grandes ejércitos, la presencia de las cañoneras que ya comentábamos, ¿no? Es parte de la presencia de la OTAN, la presencia cerca de, la OTAN, de Ucrania, esos cerca de vuelos Rusia. que se van a hacer ahora con 200 aviones y Sí. eso, ¿no? Y mensaje especial para Rusia, que no se descarta un ataque sorpresivo, no digo ahora, en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir, el verbo de la coerción está presente y son distintas formas. Y las sanciones es la manera en que una de las formas en que se ejerce esa coerción ya como un hecho. Y yo voy a entrar primero, fíjate que reuní una serie de aforismos, algunos de memoria, o casi la mayoría de memoria, pero mira, son aforismos. Un aforismo es otra cosa que una breve declaración que busca expresar de manera concisa, ¿no? Bueno, algo coherente respecto de una verdad que tú manejas. Entonces dice, la guerra es la continuación de la política, a saber, por la violencia. ¿De quién es este aforismo? De Karl von Clausewitz. Es un teórico de la guerra. Y hay que tenerlo en cuenta. Toda guerra es continuación de la política. No me puse de acuerdo contigo en la mesa de negociación y puede sobrevenir la guerra, declarativamente, o una guerra armada. Blinken va a China, va a estar en estos días ahí porque quieren resolver sus intereses en la mesa de negociación. Este es un aforismo de un amigo, fíjate, que ya falleció, de aquí de Mexicali, que yo lo aprendí desde hace muchos años, Jorge Alberto Sánchez Irales. Decía él, las relaciones internacionales son la continuidad de la política interior a través de la diplomacia.
Muy interesante el planteamiento de Jorge, porque Jorge murió bastante joven. Él estuvo exiliado en Cuba 6 años. Este es un aforismo mío. El interés transnacional es la continuidad del interés nacional mediante la búsqueda de la hegemonía, un acto eminentemente político, caso de una gran potencia. Pero para alguien que no es una gran potencia, el interés internacional es la continuidad del interés nacional mediante la diplomacia, un acto también eminentemente político. De tal manera que una superpotencia, Arturo, anda en la búsqueda de la hegemonía, que es objetivo global, es parte de su interés nacional, el cual se persigue mediante el diseño y la aplicación de una gran estrategia, así se le llama, la gran estrategia. Es decir, toda potencia global, todo imperio, tiene una estrategia global que es la llamada gran estrategia. Y en ese contexto hay que meter muchos de los temas particulares que estamos viendo nosotros. Porque estamos frente al tema de quienes desafían la hegemonía de los Estados Unidos. Estamos ante el tema de cómo este poder hegemónico enfrenta a sus rivales. Y es precisamente el asunto de las sanciones. Y bueno, vamos a tocar el tema de las sanciones y yo quisiera primero aclarar a tu amplio y apreciado auditorio que la palabra sanción tiene dos maneras de entenderse y contradictorias además, ¿no? Sí, la de repente sanción, se confunde uno. La sanción como aprobación de algo, como anuencia. El gobernador sanciona las leyes que se producen en el Poder Legislativo. La sanción es la publicación. El gobernador tiene el derecho a hacer observaciones o a vetar las leyes y por lo tanto no le da la sanción, no la sanciona, no la aprueba. Pero la sanción también es el acto punible, el acto de castigar, el acto de imponer una pena, ¿no? Y es un concepto que, como todas las palabras, tiene su historia que no vamos a ver aquí y ha venido evolucionando, pero sí, desde su origen, el concepto sanción adoptó esa dualidad, fíjate, qué curioso. Y además, ¿no? Una dualidad extremadamente contradictoria. Contradictoria, una contradicción en sí mismo, Sí. que es interesante, la verdad, ¿no? Bueno, pues yo traigo aquí a colación, fíjate, un concepto que me parece adecuado. No lo he visto en ninguna parte aplicado a esto, a lo mejor existe, no lo dudo, ¿no? Pero yo considero que lo que Estados Unidos logró crear junto con sus aliados es una especie de panóptico de las finanzas y del comercio internacional. ¿Qué es el panóptico? En términos literales sería algo que alcanza a ver todo, ¿sí? Y esta expresión viene especialmente de lo que en su momento se conoció como el panóptico de Jeremías Bentham, un jurista inglés que vivió entre 1748 y 1832, que fue el personaje que diseñó la primer cárcel moderna, entre comillas, y él le llamó el panóptico. ¿Y por qué le llamaba panóptico? Porque lo diseñó basado en cómo domesticaban a las fieras. El domesticador se ponía en el centro de una especie de carrusel y con un látigo empezaba a darles, ¿no?, a los caballos, a las fieras para domesticarlos, ¿no? Y entonces él tenía el control en ese carrusel. En ese modelo, Jeremías Bentham modeló lo que fue la primera cárcel, vamos a decir. Y cualquiera que lo busque, que le ponga ahí panóptico de Jeremías o simplemente de Bentham, TH al final, va a encontrar que esto que es muy interesante. Y eso se diseñó de tal manera que estando el carcelero en el centro, ¿sí?, puede haber... veía a todos los presos y las celdas estaban iluminadas de tal manera que el preso se sentía vigilado, aunque no estuviera allá arriba, en el minarete, vamos a decir, de la cárcel, el carcelero. Bueno, yo conocí Lecumberri, esa forma de estrella,
ese punto central global, panóptico, quiero entonces pensar, pan, claro, completo, controla todo, global, y como tú señalas, una visión global, una visión general. Ilustrado en este caso con el esquema carcelario, aunque estaríamos hablando también de un esquema, de un modelo en el cual tengas no digo a tus pies, pero sí a tu alrededor, controlado y vigilado todo el sistema operativo del que estemos hablando, en este caso de índole económica. Pero sí, efectivamente, las cárceles tienen ese esquema, Óscar, un punto central, una médula a la cual llegas y el resto de las ramificaciones. Ahora, lo interesante de esto, que estudios posteriores del siglo pasado, los años 60, de Michael Foucault, llevaron a considerar que la mayoría de las instituciones, como los hospitales, como las escuelas, etcétera, adoptaron el modelo del panóptico, ¿sí? Y entonces dice Foucault que todas las estructuras jerárquicas se fueron desarrollando conforme a este modelo. Esto es muy interesante porque el panóptico existe en las instituciones de gobierno, en las escuelas, en las universidades, en los tecnológicos, con sus matices por derechos humanos, etcétera, pero el modelo está ahí. Entonces yo pienso que justamente lo que hizo el país que hegemonizó la economía y la política durante varias décadas fue construir una especie de panóptico, ¿sí?, de las finanzas internacionales y del comercio internacional. Visión y un control. Está también el hecho, que también lo estudia Foucault, que tiene que ver con lo que él llama el poder pastoral. El poder pastoral es de pastoreo, ¿no? ¿Cómo te pastoreo? ¿Cómo te dirijo, no? Sí. Y entonces una de las formas es a través de todo un sistema de ideas, de creencias. De guiar, finalmente. Y de guiar. Lo desarrollamos. Ya te vas directamente con eso. Lo desarrollamos ampliamente y los otros puntos que tenemos pendientes tras la pausa, Óscar. Volvemos. Estamos ya de regreso con el doctor Óscar Páez abordando este tema. Ya vamos en el capítulo de las sanciones, hasta donde nos quedamos, Óscar. Sí, te decía lo del discurso, ¿no?, que se va generando. Entonces la gente actúa de conformidad con ese discurso, Arturo, como si ya fuera una realidad, y te controlan y te pastorean a partir de que tú asumes ese discurso. Pero luego viene el niño preguntón, el niño impertinente, ¿no? Como el hijo que te dice, ¿y por qué, papá? ¿Y por qué, papá? Yo era ese cuando era niño. Y entonces dice Lula recientemente, aquí lo comentamos, dice Lula, cuestionando todo ese discurso de que existe un sistema basado en reglas. Dice Lula, ¿quién dijo que no podemos comerciar con nuestras propias monedas? ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque la creencia es que la única manera de comerciar pues es a través del dólar, porque es la moneda de reserva, es la más aceptada, etcétera, etcétera. ¿Quién dijo que no? Y en eso se está. Pero el sistema de sanciones estadounidense, que yo lo veo como un panóptico global del hegemón, está basado, Arturo, estimados radioescuchas, televidentes, por un lado en instituciones internacionales que controlan los Estados Unidos junto con sus aliados del G7. Y el dólar, por supuesto, en el centro como un medio de reserva, y está también integrado por la gama de leyes de los Estados Unidos para ejercer ese control en función de su interés nacional. Para ellos el interés nacional de los Estados Unidos es el interés global. Cualquier punto del planeta donde se haga algo que afecte los intereses de los Estados Unidos es de interés nacional. Es muy interesante, valga la redundancia, la manera en que esta potencia interpreta esto. ¿Cuáles son estas instituciones, Arturo? Pues el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que nacieron al amparo de los llamados acuerdos de Bretton Woods, y por supuesto lo que ahora ha venido sonando mucho, que es el sistema SWIFT, que está hegemonizado totalmente por los Estados Unidos. Ahorita vamos a pasar a comentarlo con detalle. Y la gama legislativa, como te decía, que en el centro tiene la defensa de sus intereses nacionales, y luego una estrategia de seguridad nacional
con todo un fondo ideológico o trasfondo ideológico del destino manifiesto, la doctrina Monroe, la doctrina Wolfowitz, que ya comentábamos aquí, y su ley de seguridad nacional de impacto general. Y vuelvo a preguntar, Arturo, si todas las estructuras jerárquicas han evolucionado de acuerdo con este modelo del panóptico, pregunto, ¿las estructuras del sistema financiero y de comercio internacional evolucionaron de la misma forma? Mi respuesta tentativa es que sí evolucionaron de la misma forma. ¿Y quiénes serían los presos? En términos de una analogía para explicarnos las cosas, las naciones de menor poder frente al hegemón. ¿Quién sería el carcelero? Pues justamente el hegemón y sus instituciones. Y es donde ahora el grupo del BRICS, el bloque del BRICS, diría como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Al diablo con sus instituciones. En eso estamos justamente ahorita, están mandando al diablo a estas instituciones. Y bueno, pues el famoso sistema SWIFT, ¿no? Que se le llama Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales. Para decirlo en términos sencillos, Arturo, si tú vas y depositas en Banamex un cheque de Bancomer, no te lo hacen efectivo en el mismo momento. De inmediato no. ¿Por qué razón? Porque hay una cámara, la llamada cámara de compensación. En México esa cámara depende de Banjico. Y ahí hacen el cruce y certifican, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el sistema SWIFT es equivalente, pero a nivel internacional. Y el SWIFT fue creado por una decisión de Bélgica, con la legislación de Bélgica, pero este sistema SWIFT es una sociedad cooperativa internacional que cobra por sus servicios. El asunto es quiénes lo gestionan, quiénes lo administran y por lo tanto quiénes lo controlan. Y creo que acertaste por la mirada que me estás poniendo, ¿no? Ya. Hay un consejo, Arturo. Este consejo está formado por los bancos centrales del llamado Grupo de los 10. Y este Grupo de los 10 está Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, es decir, los que Países Bajos, Reino Unido y Suiza, Suecia y el Banco Central Europeo. ¿No es sorpresa? No es sorpresa, pero uno ve y dice, oye, te desconectaron del SWIFT, desconectaron a Rusia del SWIFT. Sí. Y uno piensa que es una institución apolítica, neutra, pulcra, porque así se pintan. Así se pintan. En su página claro, dicen ellos que no tienen nada que ver. Bueno, pues esto es el SWIFT, fundado en 1973 y ya con 239 bancos internacionales de 15 países, así se fundó, y estableció este estándar para las finanzas internacionales como algo complementario al Fondo Monetario, al Banco Mundial, pero ese es el panóptico. Si quieres tú comerciar internacionalmente, tienes que pasar por este mecanismo porque no hay otro. Por eso, Lula, ¿qué no entiendes, Lula? Tú que preguntas como un niño impertinente, pues aquí están las reglas. Y dice los Estados Unidos, es que estamos haciéndolo basado en reglas. ¿Cuáles reglas? ¿Quién las impuso? Las que tus intereses convienen. Por cierto, Oscar, nada más un paréntesis, porque la semana antepasada que platicamos acerca precisamente de esta diplomacia coercitiva, no recuerdo si fue ese día o por esos días, un personaje, creo que sí, fue ese día, un personaje pieza clave justamente en esa diplomacia coercitiva, cumplía 100 años. Henry Kissinger. Nada más para y era importante recordarlo. Yo recordé, pero no lo referí. Solamente que mira nada más estos pequeños datos de semblanza. El National Security Archive de Estados Unidos documenta la participación de Henry Kissinger en el derrocamiento de la democracia en Chile, Salvador Allende,
73. El bombardeo secreto de Camboya, su desdén por los derechos humanos y el apoyo a las guerras sucias y genocidas en el extranjero. Y una frase muy clara de Kissinger: no puede haber una crisis la próxima semana, mi agenda ya está llena. Pero esta, la vas a recordar: Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo intereses. Que es la frase de Lord Palmerston del siglo pasado, ¿no? Bueno, quien quiera documentarse de ese pasado borrascoso, terrible de Kissinger, y que ahora parece como un viejecito inteligente, completo, sabio, mentalmente sabio y bonachón, sí, pues que lea el miércoles, apareció un artículo dedicado a él como el último de los genocidas vivo y sin castigo. sí. ¿Sí? Lo escribe este argentino, se me va su nombre ahorita, algo así como Schlichter. Ahí está, muy interesante, es un recuento muy interesante. ¿Me pasas después el link y lo compartimos con el auditorio? Por supuesto, o lo podemos comentar después, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, pues volviendo al SWIFT, que se fundó el 73, fíjate que en marzo de 2012, este SWIFT, de conformidad con la acción internacional, dice en su página, y multilateral, para intensificar las sanciones financieras contra Irán, ¿no? Bueno, pues prohibió el SWIFT, ¿no? En virtud de esto, y estuvo 4 años Irán sin poder negociar a través de este sistema hasta que fue restablecido en enero de 2016. Este es un antecedente interesante, pero dice en su página este SWIFT, dice: la responsabilidad de SWIFT con respecto a las sanciones financieras internacionales, o subrayo, siempre ha sido ayudar a nuestros usuarios a cumplir con sus responsabilidades para cumplir con la legislación nacional e internacional, al tiempo que apoya la resiliencia e integridad del sistema financiero global como un servicio neutral. O sea, muy bonito. Muy bonito, por supuesto, ¿no? Vamos a pausa, no te quiero detener, pero también tengo a la vista la página de la Organización Mundial del Comercio, porque entre cortes se pone muy sabrosa la plática entre los cortes. Se pone muy interesante. Hablábamos acerca del embargo atunero y acerca de las sanciones contra México por el tema del acero. Y por cierto, incluso esta nota es reciente, este comunicado es reciente, es el comunicado DS-344 de la Organización Mundial del Comercio, que refiere las medidas antidumping de Estados Unidos definitivas sobre el acero inoxidable procedente de México. Suena así como muy justo, muy claro, pero a la hora de la hora ya sabemos que aquí también hay mano negra. Vamos a la pausa, regresamos. Le digo que la plática entre cortes se pone muy rica porque ya pasamos precisamente por varios temas relacionados con los flujos comerciales de finales del siglo XIX, que es lo que yo entreveía de lo que tú señalabas acerca de la compra de algunos productos del continente, sobre todo el sur del continente, hacia Europa. Pues eran flujos comerciales de fines del siglo XIX. No me atrevería a decir si a mediados, corrígeme si no tengo exactas las apreciaciones. Yo tampoco te voy a hablar del año, ¿verdad? Pero sí, evidentemente, estaríamos hablando de siglo XIX, XX, y de la exportación de productos, frutos, etcétera, naturales, que precisamente para abaratar costos, Estados Unidos, la famosa Banana Fruit Company, algunas otras más en Estados Unidos, en Europa, pues buscaban justamente esto, abaratar los costos. Es más, se instalaban en Brasil mismo, Chile, Bolivia, a efectos precisamente de expoliar los recursos naturales, estaño, cobre, frutas, etcétera. Y ahora de repente les cambian las reglas porque ya tienen allí una comezón en su conciencia. Sí, no, hay mucho tema ahí, Arturo, que tocaremos en su momento en la parte de las sanciones comerciales, incluir los embargos. Los embargos son desde el embargo a Cuba, los embargos al atún, los embargos por la fiebre aftosa en los años 50, etcétera, son mecanismos neoproteccionistas del campeón del libre comercio de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Bueno, pues volviendo al SWIFT, mira, en marzo, junio del 2022, de nuevo el SWIFT intensificó
lo que son las sanciones financieras, en este caso contra Rusia. Es un acrónimo la palabra porque me recuerda justamente al escritor a Sí, Jonathan Safir. es un acronismo que es Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, ¿sí? Su SW Sí. IFT. Ajá, como Jonathan Swift, como el escritor. Lo vas a Sí, encontrar. ya lo encontré, Swift en español. Entonces, mira, 2016 se prohibió a los proveedores de mensajería financiera especializada como SWIFT brindar servicios a entidades designadas en virtud de cierto reglamento de la Unión Europea. Y se desconectó a Rusia, ¿no? Pero también se desconectó a Bielorrusia, ¿no? Simultáneamente. Sí. Es decir, sanciones. Y bueno, pues este sistema impacta completamente, Arturo, apreciados radioescuchas, televidentes, porque la simple amenaza de eliminación de la plataforma, pues ya es una poderosa sanción y disuasión, dicho por ellos mismos. La simple amenaza, te saco del sistema. Es como el patrón autoritario o el director de una escuela que a cualquier movimiento te dice, Arturo, si haces esto o no haces, te corro, ¿no? Entonces, igualmente, al sancionar a una nación mediante la eliminación de acceso, pues tiene impactos sumamente fuertes y negativos sobre los países. Esto lo saben perfectamente bien. Y repito, para que se entienda, esto es equivalente al sistema de cámaras que en México existe para proporcionar el servicio de compensación y liquidación de cheques y otros activos. Bueno, pero aparte, como complemento de este panóptico, tendríamos nosotros, Arturo, esta ley interesantísima que yo recomiendo que la busquen, que la vean. Es una ley excepcional. Se llama Ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través de sanciones. Fíjate nada más, es un monumento a la sanción. Esta ley impone sanciones económicas, en principio, a Irán, Rusia y Corea del Norte. Pero nada impide que le hagan un pequeño movimiento para ser utilizada contra cualquier país que atente en contra de los intereses de los Estados Unidos. Este es el asunto. Sí. Ahí está el instrumento ya. Ahorita está Irán, Rusia, Corea del Norte, está Venezuela, está etcétera, ¿no? Y entró en vigor el 2 de agosto de 2017, cuando entró Trump de presidente, pero ya estaba en las cámaras, no fue chura de Trump. ¿Cuál es el objetivo? Impedir que las empresas estadounidenses hagan negocios con las entidades sancionadas. Tiene la ley 3 títulos, Arturo. Uno son las sanciones respecto a Irán, el otro son las sanciones respecto a la Federación Rusa y las otras contra Corea del Norte. Y aquí está la parte más interesante de este panóptico de control. ¿Cuál es la lista de sanciones de esta ley? Fíjate nada más, 9 grandes rubros, entra todo. Seguridad cibernética, proyectos de petróleo crudo, instituciones financieras, corrupción, abusos en derechos humanos, evasión de sanciones, transacciones con sectores de inteligencia o defensa rusos, gasoductos de exportación, privatización de activos estatales. Toda esa gama, imagínate, ¿no?, lo que eso puede generar de sanciones. Y ya comentábamos, lo dejaríamos para otro momento, ¿no? Pero a nivel comercial existen casos muy interesantes. El caso estrella, diríamos, para México, es el de los embargos del atún, que me gustaría en su momento, si lo podemos abordar, me basaría yo enteramente en el libro que tengo se llama sobre los embargos al atún como un caso de neoproteccionismo comercial. Porque la Organización Mundial de Comercio, Arturo, tiene un área que se llama un órgano de solución de controversias. Diferencias. Y ahí se van tratando los temas hasta que se resuelve algo, pero es un asunto jurídico, de derecho. Y el que tiene más saliva
Ya sabemos que Sí. engulle más Pinole. pinole, ¿no? Estoy, de hecho, en la página, me salí del tema del acero, la página de la Organización Mundial de Comercio, y en la de SWIFT, que por cierto advierte cumplimiento con la lucha contra la criminalidad financiera, de lo que hablas, y precisa nuestra cartera, aborda algunos de los desafíos operativos más importantes que tienen ante sí las entidades financieras. El precio del cumplimiento con la lucha contra los delitos financieros es elevado, pero las consecuencias del incumplimiento son incluso mayores. Proporcionamos una cartera de soluciones única y siempre actualizada para apoyar el cumplimiento de su empresa, desde la transparencia en las relaciones de corresponsalía hasta el cribado de transacciones, la evaluación de riesgos y los análisis, es decir, no comercies con aquellos. Sí, así es realmente. Y en términos generales, podríamos decir, el gobierno de Biden ha impuesto muy diversas sanciones, ha congelado cientos de miles de millones de dólares a las reservas de divisas de Rusia y prácticamente la expulsó del sistema bancario mundial. Eso en términos generales, ¿no? Fíjate la historia de estas sanciones. 2014 prohibió la financiación a mediano y largo plazo de los sectores de defensa, financiero y energético de Rusia, desde 2014. ¿Resultado de qué? Resultado de que Crimea pasó a formar parte de Rusia, sin el antecedente de que hubo un golpe de Estado realmente en Ucrania en 2014, del cual podemos hablar posteriormente. En 2018, Estados Unidos aplicó nuevas sanciones contra 38 personas y empresas rusas, congelando todos sus activos bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. 2021, nuevas sanciones relacionadas con el proyecto gasoducto de gas natural, el Nord Stream 2, que luego fue volado, ¿no? Dinamitado. Y bueno, con motivo del conflicto Rusia-Ucrania, en 2022, llevó a nuevas sanciones, prohibió la importación de petróleo ruso, gas natural licuado y carbón. Restringió las inversiones estadounidenses en la mayoría de los mercados rusos e empresas de energía, al tiempo que eliminaron los principales bancos del sistema SWIFT. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Que Rusia es el país más sancionado del mundo en la historia. ¿Cuántas sanciones tiene? 2.778 nuevas acciones a partir del 22 de febrero del año pasado. Total tiene Rusia alrededor de 5.532 sanciones. Abajo de Rusia se encuentra países como Irán, con alrededor de 3.000 sanciones. Abajo está Siria, luego le sigue Corea. ¡Qué casualidad! Abajo Venezuela y luego hasta Birmania, Cuba. Estoy seguro que México también forma parte del listado de sanciones. ¿Por qué? Muy poquito, pero estos son los más relevantes, ¿no? Esto llevó a algo que vamos a comentar más adelante. La Cancillería china hizo un estudio muy interesante, le llama Los peligros de la hegemonía de los Estados Unidos, y dice, los Estados Unidos en la actualidad pasaron a llamarse ya no los Estados Unidos de América, y le llama esa Cancillería los Estados Unidos de las sanciones, ¿no? Así pues, este es un tema muy importante relacionado con la cuestión de la desdolarización, Arturo, estimados televidentes, radioescuchas, porque desde hace tiempo los países dicen, bueno, si esto lo hizo contra Rusia, a cualquiera no lo puede hacer. De tal manera que las sanciones antirrusas se convirtieron en un detonante muy importante para que las naciones empezaran a buscar la manera de liberarse de esta amenaza. Una espada de Damocles, Arturo. Siempre pendiente. Siempre pendiente en tu cabeza, ¿no? Sí. Y ya le han hecho ver a Biden, incluso muy prestigiados economistas estadounidenses, que el aplicar estas sanciones lleva el riesgo de dañar ese lugar prominente que tuvo en el pasado y que podrían socavar su capacidad de ejercer influencia en el mundo, como está sucediendo.
de tal manera que consideran que la principal causa de debilitamiento de la hegemonía del dólar, pues tiene como resultado precisamente esta desdolarización, Sí. este proceso de desdolarización. Mira, al grado, Arturo, que la misma secretaria del Tesoro reconoció lo siguiente sobre las sanciones. Lo cito textualmente, dice la señora Janet Yellen: este tipo de decisiones genera que gobiernos como China, Rusia e Irán, objeto de sanciones, busquen una alternativa para no usar el dólar como moneda de intercambio comercial. Es decir, la fiesta estaba en paz relativamente, alborotas, ¿no?, la vitachera, y entonces ahora tienes un movimiento sumamente fuerte que está llevando a cambios en el entorno internacional, a tal grado que dice el ministro de Finanzas ruso, acaba de declarar hace unos días, dice: no desafiamos al dólar, el dólar desafió a Rusia. Entonces, ¿qué hago? Me estás expulsando del sistema financiero internacional. ¿Qué hago? Lo dejamos en pausa el tema de la respuesta y volvemos después del corte con la respuesta, Óscar. De regreso cuando son las 8:55 en este espacio y pues nos quedarían 4 minutos de conclusiones sobre este tema tan interesante. Óscar, ¿cómo podemos rematar toda esta visión de un esquema hegemónico, sancionador, de comercio, pero no solamente el tema del intercambio de los bienes y los servicios, sino también de la imposición de las reglas y que a conveniencia pues estas van cambiando? Sí, mira, Arturo, podríamos concluirlo con una visión general de todo esto. Primero, por eso leía al principio los aforismos y la continuación de la política, la guerra es la continuación de la política. ¿Y cuál es la política de los Estados Unidos? Pues mantener su hegemonía, alargarla por el tiempo máximo, ¿no? Y para eso hace uso de las sanciones de manera sistemática. Sí. Es decir, no tiene que haber un motivo de una guerra como la de Ucrania para hacerlo, y lo de Ucrania es solo un pretexto. Si no hubiera habido guerra de Ucrania, hubieran estado las sanciones. Pero estas sanciones han llevado a un proceso de desdolarización cada vez mayor, a la creación de incluso una probable moneda común del BRICS ahora en agosto, la fortaleza del BRIC en general y por lo tanto a una pérdida de mayor hegemonía mundial de los Estados Unidos. Entonces yo creo que hay esta correlación entre sanciones, desdolarización, fortaleza del BRIC y pérdida de hegemonía. Y si los Estados Unidos se mantienen en esta línea, lo único que está sucediendo es que en el caso de las naciones que se ven afectadas, van a relocalizar sus procesos. Traigo datos aquí que ya no voy a poder compartirlos por tiempo, de cómo India, China han suplido en buena medida los mercados europeos, entre otras cosas, Arturo. Hay manera de defenderse ahora, a diferencia de otros años. Están surgiendo entonces, quisiera pensarlo así, como tú señalas, a partir de estos nuevos esquemas, BRIC, demás, están surgiendo, este sería el punto, Óscar, nuevos canales de comercialización en el mundo que ya están, si no rompiendo la hegemonía, por lo menos sí aprovechando la coyuntura y las fisuras que en un momento determinado, tú lo sabes, los grandes imperios comienzan por las fisuras y terminan con los grandes socavones, los grandes hoyancos, las profundidades. Sí, se convierte en una grieta y así empiezan los resquebrajamientos en los imperios, en lo legal, en lo comercial, en el control. Sí, estamos, como diría Noam Chomsky, él lo caracteriza como un nuevo sistema emergente, que es el sistema que estamos hablando de la multipolaridad, justamente donde ya los Estados Unidos serán una parte, no serán la que determine el todo, ¿no? Le llaman algunos la nueva geopolítica. Ante eso estamos. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Bueno, 10, 15, 20 años. Hay una frase, y ya estamos por despedirnos, Óscar, la recordarás, la ha utilizado el presidente López Obrador: no ha terminado de morir lo viejo, ni ha terminado
de formalizarse, de nacer lo nuevo. Óscar, tiempo Una de frase muy despedirnos. trillada, pero muy, Sí. muy buena. Así es. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Óscar, no, gracias a ti y nos vemos el viernes, dentro de 2 semanas. Yo me despido, pásala bien. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita aquí en Tribuna PCN. Hasta entonces.